El sol agonizaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo marchito, como si también él estuviera cansado de mirar aquel lugar olvidado por el tiempo. En el fondo de un valle seco y polvoriento, donde el viento arrastraba susurros de pena y la tierra cuarteada clamaba por agua, 3 hermanos vivían solos, rodeados por la nada. Su hogar era una casa de adobe, vieja y resquebrajada, con paredes que parecían a punto de desmoronarse con cada soplo del viento. El techo de tejas rotas dejaba pasar la lluvia cuando el cielo, por piedad o por capricho, derramaba unas pocas gotas. Dentro de la casa, el aire olía a tierra, a cenizas frías, a un pasado que ya no existía. Ezequiel, el mayor, tenía 18 años y un corazón endurecido por la vida. Su rostro estaba marcado por el sol y el trabajo, pero en sus ojos no había calidez, solo la amargura de quien ha aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Samuel, de 15 años, seguía los pasos de su hermano, imitando su rudeza, creyendo que ser fuerte significaba no sentir. Y luego estaba Benjamín, el menor, de apenas 10 años. Un niño de mirada dulce y alma limpia, un niño que aún soñaba, aunque vivía rodeado de pesadillas. Ellos eran huérfanos. Su madre se había ido como se van las hojas secas con el viento, consumida por la enfermedad. Su padre nunca regresó. Quizás lo tragó el olvido, quizás el mundo se lo arrebató. Solo quedaron ellos 3, solos en aquella casa que parecía un suspiro de barro en medio del valle muerto. Cada día, salían al campo a recolectar papas, caminando descalzos por la tierra dura y caliente. Ezequiel y Samuel trabajaban con prisa, con el único deseo de llenar los costales y terminar rápido. Benjamín, en cambio, recogía cada papa con cuidado, como si fueran pequeños tesoros de la tierra. Pero sus hermanos no lo querían. No de la forma en que un hermano debe querer. Lo veían como una carga, como un peso innecesario. «Deja de perder el tiempo, Benjamín», gruñía Ezequiel con fastidio. «Eres lento, solo estorbas», agregaba Samuel con desdén. Benjamín nunca respondía. Solo bajaba la cabeza y seguía trabajando. Él los amaba, aunque ellos nunca le demostraran amor. En las noches frías, cuando el viento silbaba entre las grietas de la casa, se acurrucaba en su rincón, abrazándose a sí mismo, deseando que sus hermanos lo quisieran. Pero nunca llegaba una palabra amable. Nunca una caricia. Había días en que la comida era escasa. Los 3 compartían un trozo de pan duro, unas papas cocidas en agua y sal, y a veces nada. Pero aunque el hambre doliera, dolía más el desprecio y la indiferencia. A veces, cuando el hambre apretaba más fuerte, Benjamín miraba por la ventana y veía las luces encendidas en las casas de los vecinos. Imaginaba familias sentadas alrededor del fuego, riendo, compartiendo, abrazándose. Él nunca había sentido un abrazo. Aquella noche, se quedó despierto, mirando el techo rajado, contando las estrellas que se colaban por los huecos. Se preguntó si su madre los miraba desde algún rincón del cielo, si su padre aún los recordaba. Se preguntó si algún día sus hermanos lo querrían. Y sin darse cuenta, con una lágrima resbalando por su mejilla, se quedó dormido en la oscuridad de su soledad. El sol se elevaba lento sobre el valle seco, derramando su luz sobre la tierra cuarteada. Otro día comenzaba, idéntico al anterior, idéntico a todos los días que vendrían. Ezequiel despertó antes que sus hermanos. Se levantó con pesadez, pasó una mano por su rostro curtido por el trabajo y salió sin hacer ruido. Hoy le tocaba a él recolectar las papas. Caminó por el camino polvoriento, con un costal al hombro y el corazón endurecido. No sentía nada. Ni alegría, ni tristeza. Solo un cansancio viejo, profundo, que arrastraba desde que sus padres murieron. Al llegar al campo de papas, se inclinó sobre la tierra y empezó a recolectar con manos ásperas, sin delicadeza. Para él, las papas no más que frutos de la tierra, solo eran algo que debía recoger para no morir de hambre. Mientras estaba recogiendo las papas miró una figura que se acercaba a lo lejos.
Era un anciano que caminaba lentamente por el sendero. Sus ropas eran harapos, su cabello blanco estaba enmarañado, su piel era tan delgada que casi dejaba ver los huesos. Avanzaba con dificultad, apoyándose en un viejo bastón. Cuando llegó hasta donde estaba Ezequiel, su voz temblorosa rompió el silencio. «Muchacho, ¿podrías regalarme algunas papas? No he comido en días». Ezequiel se irguió, secándose el sudor de la frente, y miró al anciano con frialdad. «¿Regalar?». Soltó una risa seca. «Aquí nadie regala nada». El anciano bajó la mirada. «Por favor, solo unas pocas». Ezequiel sintió un leve escalofrío, pero su orgullo fue más fuerte. «Si quieres papas, paga por ellas», espetó con dureza. «Nosotros no tenemos para andar regalando comida». El anciano lo miró con unos ojos tristes, profundos como la noche. Y sin decir más, se alejó lentamente, con pasos pesados, desapareciendo entre el polvo del camino. Ezequiel lo observó marcharse, pero su corazón no se conmovió. Él no tenía nada que regalar. Nadie le había regalado nada a él. Aquella noche, cuando volvió a la casa, Benjamín le sonrió al verlo entrar. «Voy, encontré un pajarito herido. Le di un poco de pan». Ezequiel lo miró con fastidio. «¿Y si mañana no tenemos pan?». Benjamín bajó la mirada y no respondió. Él no entendía por qué su hermano era así. El viento silbó entre las grietas de la casa, y aquella noche, mientras Benjamín dormía con el estómago vacío, Ezequiel soñó con unos ojos tristes que lo miraban desde la oscuridad. Días después, le tocó a Samuel recolectar las papas. El sol ardía en el cielo cuando vio una sombra moverse entre los arbustos secos. Era el anciano. Samuel sintió un escalofrío. No lo esperaba. «Joven, ¿podría regalarme unas papas?». Su voz sonaba más débil que la última vez. Samuel frunció el ceño. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?». «Aquí no tenemos nada para regalar». «Por favor, tengo hambre», susurró el anciano. Samuel apartó la mirada. «No tengo para andar ayudando a desconocidos». El anciano suspiró y se alejó, con la misma lentitud, con la misma tristeza en los ojos. Pero esta vez, Samuel sintió algo extraño en el pecho. Un peso. Un vacío. Pero lo ignoró. Esa noche, cuando Benjamín sonrió y le ofreció un pedazo de pan, Samuel se lo arrebató de las manos. «No seas tonto. Guarda tu comida, que mañana podríamos no tener». Benjamín solo sonrió con tristeza y se quedó en silencio. Al siguiente día, fue Benjamín quien salió a caminar por el valle polvoriento. Tenía que ir a cosechar las papas que necesitaban para comer ese día, ya que sus hermanos habían ido a ayudar a un vecino a encerrar unas ovejas. El sol estaba en lo alto cuando vio una figura encorvada caminando por un sendero polvoriento. Era el anciano. Benjamín se acercó con cautela. El hombre respiraba con dificultad. «Señor, ¿está bien?». El anciano alzó la mirada. Sus ojos estaban hundidos, su piel temblaba de debilidad. «Muchacho, ¿tienes algo para comer?». Benjamín miró su costalito. Había trabajado toda la mañana recolectando esas papas. Era su comida para la cena. Pero vio la desesperación en el anciano. Vio su hambre. Vio su dolor. Sin dudarlo, le entregó el costal entero. «Tómelo, señor, necesita esto más que yo». El anciano lo miró con sorpresa. «Pero, muchacho, ¿y tú?». Benjamín sonrió. «Yo puedo aguantar». El anciano lo miró largamente, y de pronto, una lágrima resbaló por su mejilla ajada. «Eres un niño bueno», susurró. «Que el cielo te bendiga». Tomó el costal con manos temblorosas y se marchó. Benjamín lo vio desaparecer entre la brisa polvorienta del valle seco. La noche cayó sobre el valle como un manto oscuro y silencioso.
El viento soplaba frío, susurrando entre las grietas de la casa de adobe, como si trajera consigo un presagio. Ezequiel y Samuel regresaron exhaustos, con las manos llenas de polvo y el rostro endurecido por el trabajo. Aquella tarde, habían ayudado a unos vecinos a reunir su rebaño, con la esperanza de recibir algo de comida a cambio. Al entrar a la casa, vieron a Benjamín sentado junto al fuego, con las manos vacías. Ezequiel frunció el ceño. ¿Dónde están las papas que cosechaste hoy? Samuel también lo miró con desconfianza. Benjamín, con su vocecita dulce, respondió sin temor. Se las regalé a un anciano que tenía hambre. El silencio en la habitación fue sepulcral. La expresión de Ezequiel se tornó oscura. ¿Qué dijiste? Benjamín repitió con suavidad. El anciano tenía hambre, y yo tenía comida. Aquellas palabras, tan simples y puras, hicieron enfurecer aún más a sus hermanos. Ezequiel, cegado por la ira, levantó la mano. Su palma temblaba. Eres un inútil. No mereces ni un bocado de pan de esta casa. Iba a golpearlo. Benjamín cerró los ojos. No tenía miedo. Pero entonces, algo ocurrió. Un viento gélido entró por la puerta abierta, haciendo temblar la llama de la lámpara. El aire en la habitación se tornó pesado, espeso, y real. Y una luz intensa apareció en el centro de la casa. Los tres hermanos quedaron paralizados. Frente a ellos, un ángel majestuoso emergió de la nada. Era alto, radiante, con un rostro sereno y solemne. Sus alas blancas parecían hechas de luz. Los hermanos sintieron sus corazones oprimirse. Algo dentro de ellos supo que ese ángel venía con un propósito. El ángel habló con voz profunda, que resonó en cada rincón de la humilde casa. Hijos míos, ¿qué iban a hacer? He venido aquí ya que he probado sus corazones, soy un mensajero enviado por Dios y los he puesto a prueba. Ezequiel y Samuel sintieron que las piernas les temblaban. Se miraron con pánico. Dos de ustedes negaron su mano al necesitado. Eligieron el egoísmo sobre la compasión, solo desearon para ustedes sin compartir con el prójimo. Las palabras del ángel eran como dagas en sus corazones. Pero uno de ustedes, continuó el ángel, a pesar de su hambre, dio todo lo que tenía. El ángel giró su mirada hacia Benjamín. Los ojos del niño brillaban con inocencia. Ezequiel y Samuel serán castigados. Los dos hermanos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. No se atrevían a respirar. El ángel extendió su mano. Desde este momento, todo lo que coman no saciará su hambre. Ezequiel y Samuel se miraron aterrorizados. El ángel continuó. Podrán comer hasta hartarse, pero su estómago seguirá vacío. Beberán agua, pero su sed jamás desaparecerá. El terror se apoderó de ellos. No. Suplicó Samuel, cayendo de rodillas. Por favor. No. Ezequiel sintió su garganta arder de miedo. Su boca estaba seca, y de repente, un hambre feroz lo invadió. Era un hambre desconocida, profunda, terrible. Samuel se llevó las manos al vientre, sintiendo cómo se retorcía en una necesidad que no tenía fin. No puedo soportarlo, gritó. Benjamín los miraba con tristeza. Eran sus hermanos, y a pesar de todo, no quería verlos sufrir. Fue entonces cuando el ángel miró a Benjamín con dulzura. Tú fuiste generoso, niño. Puedes pedir lo que desees, y te será concedido. Benjamín miró a sus hermanos. Ellos, que siempre lo habían despreciado. Ellos, que lo habían tratado con frialdad. Pero también ellos, sus hermanos. Y entonces, con su corazón puro, dijo lo impensable. No quiero nada para mí. Solo pido que mis hermanos no sean castigados. Ezequiel y Samuel lo miraron con incredulidad. El ángel lo observó con ternura. Podrías haber pedido riquezas, niño. Podrías haber pedido alimento eterno.
Benjamín sonrió suavemente. No necesito más que el amor de mis hermanos. El ángel guardó silencio por un instante. Y entonces, levantó una mano. La luz de su cuerpo creció, cegando todo a su alrededor. Tu deseo será concedido. El castigo de tus hermanos será revocado. Ezequiel y Samuel sintieron un alivio indescriptible, pero al mismo tiempo, una profunda vergüenza. Habían estado dispuestos a dejar que Benjamín sufriera por su bondad, y sin embargo, él los había salvado. El ángel comenzó a desvanecerse. Que la bondad de Benjamín llene este hogar para siempre. Y con un último resplandor, desapareció. El silencio volvió a la casa de adobe. Ezequiel y Samuel bajaron la mirada. No podían sostener la de Benjamín. Pero el pequeño, con su corazón puro, simplemente le sonrió. No importa, ya pasó. Y en ese momento, Ezequiel no pudo más. Se arrodilló frente a su hermano y lo abrazó con fuerza. Samuel lo imitó, y los tres se quedaron así, abrazados, temblando entre lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, eran una familia. Y cuando se separaron, miraron la mesa. Sus ojos se abrieron con asombro. La mesa estaba llena de frutas, pan, leche y comida abundante. Más de lo que jamás habían visto. Ezequiel, con la voz rota, susurró. Benjamín, nos diste más de lo que podríamos haber imaginado. Benjamín solo sonrió, con lágrimas en los ojos. Y aquella noche, comieron juntos, no solo con el estómago lleno, sino con el corazón sanado. Desde ese día, los tres hermanos decidieron vivir unidos, compartiendo siempre lo poco o mucho que tuvieran. Porque el hambre no siempre es de pan. A veces, el hambre más grande es la de amor. Los primeros rayos del sol se filtraban por las rendijas de la casa de adobe, iluminando el rostro de Benjamín, que dormía profundamente. Era la primera vez en mucho tiempo que descansaba sin frío, sin hambre, sin miedo. Ezequiel y Samuel también estaban despiertos, pero no podían dejar de mirar la mesa. La comida seguía ahí. No había desaparecido como un sueño. Había pan fresco, frutas jugosas, leche tibia, carne tierna, más de lo que jamás habían tenido. Ezequiel tragó saliva. Aquello era real. Samuel, aún temblando, susurró. Dios nos envió este regalo, por Benjamín. El pequeño se removió en su camastro y abrió los ojos. Cuando vio la comida, su rostro se iluminó con alegría. Hermanos, vamos a comer juntos. Ezequiel sintió que el pecho se le apretaba. Recordó cuántas veces le había negado un bocado a su hermano menor. Samuel también bajó la mirada. Le pesaban sus propios errores. Pero Benjamín no les guardaba rencor. Los miraba con amor. Con esa pureza que ellos no merecían. Se sentaron a la mesa y comieron en silencio. Cada bocado era más que alimento. Era redención. Cuando terminaron, Samuel dejó escapar un suspiro. No podemos vivir solo con lo que se nos ha dado hoy. Tenemos que trabajar. Ezequiel asintió. Sí, pero esta vez, lo haremos juntos. Benjamín sonrió. Por primera vez, sentía que tenía una verdadera familia. Y así, en un valle olvidado por la abundancia y marcado por el hambre, tres hermanos vivieron una historia de transformación, de dolor y de redención. Ezequiel y Samuel, cegados por la dureza de la vida, olvidaron la compasión y la bondad, mientras que Benjamín, el más pequeño y frágil, llevó dentro de sí el tesoro más valioso, un corazón noble y generoso. La vida los puso a prueba. El anciano hambriento no era solo un hombre necesitado, sino un reflejo de la propia humanidad. Porque muchas veces nos encontramos con el dolor ajeno y, en lugar de tender la mano, apartamos la vista, cerramos el corazón y dejamos que la indiferencia nos convierta en seres fríos y egoístas. Ezequiel y Samuel aprendieron una dura lección: todo lo que se da con amor regresa multiplicado, y todo lo que se niega con egoísmo termina perdiéndose.
Su castigo fue sentir el hambre en su propia piel, pero también encontraron la redención en la generosidad de su hermano menor. Benjamín, con su acto de amor, cambió el destino de su familia. Su bondad atrajo la bendición del cielo, porque en un mundo donde el hambre y la miseria marchitan los corazones, una sola chispa de amor es capaz de encender la esperanza. Pero, más allá del milagro, la verdadera transformación ocurrió dentro de los corazones de Ezequiel y Samuel. Aprendieron que la riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se entrega. Comprendieron que el verdadero alimento del alma no es el pan ni la fruta, sino el amor, la compasión y la unidad familiar. Esta historia nos recuerda que el mayor tesoro no está en lo material, sino en el amor que damos a los demás. Y que, incluso en los lugares más secos y olvidados, una semilla de bondad puede hacer florecer un árbol que alimentará generaciones enteras. Porque al final del camino, lo único que quedará de nosotros serán los frutos de nuestro corazón. Gracias por acompañarnos en esta historia. Queridos amigos, esta historia nos deja una valiosa enseñanza: el amor, la generosidad y la unidad son los mayores tesoros que podemos tener en la vida. A veces, un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo y traer bendiciones inimaginables. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal Reflexiones del Abuelo para seguir disfrutando de relatos llenos de emoción, valores y profundas enseñanzas. No olvides dejar tu like y compartir este video para que más personas puedan reflexionar con nosotros. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en la próxima historia.